Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Estamos en otra tarde de todo ajedrez, así que les cuento, estamos a sábado 16 de abril, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a analizar la octava ronda del campeonato uruguayo que se puso recontra interesante. ¿Cómo fueron los resultados? Les cuento, para la ronda 8, Nahuel Díaz le ganó a Leonardo Vaz. Tablas entre Facundo Vázquez y Alejandro Hosman. Tenemos victorias de Claudio Coppola ante Guillermo Carvalho y de Diego Carbone ante Sebastián Granara. Y luego también tablas entre Luis Rodi y Nicolás López Zambulla. Y la sorpresa, que es el postre para hoy, Enzo Palacio hizo tablas con Rosselli y me ha contado un pajarito que fue una partida súper interesante. O sea que la voy a descubrir recién cuando la analice con ustedes, porque no he visto nada de nada. Aviso que no he visto nada de nada y vamos a ver qué sucede con esta primera partida. Y ya le empiezo a dar saluditos a la gente del chat, que esta vez creo que no la embarré como ayer, que había puesto el chat solo para suscriptores, porque hicimos una actividad especial para ellos y se me olvidó. Y después hicimos casi todo el viernes de noche, había un montón de gente, pero nadie de los que podía hablar excepto los suscriptores, ¿no? SN Miagan, buenas tardes. Buenas noches, José. Dije buenas noches, perdón, buenas tardes. Vamos arriba. Vamos a rever con esta partida entre Nahuel Díaz y Leonardo Vaz, una apertura reti, después convertida en una inglesa de los 4 caballos, ¿no? En vez de 4C5 o E5C4. E3, una variante poco ortodoxa, ¿verdad? Poco ortodoxa, donde acá las negras tienen un gran abanico de ideas, ¿verdad? Las principales van siempre con el fianchetto, ¿no? Se considera que si las blancas van a jugar D4, las negras van a poder comer en D4 y después jugar D5. Entonces se supone que ese alfil ahí está muy bien. Por eso G6 es la de mayor predicción en este tipo de esquemas contra E3, estoy avisando. Hay otras jugadas, por supuesto que hay otras jugadas. Se puede jugar E5 o como se jugó en la partida con D5, que es una jugada bastante animada, ¿no? La otra más tranquis es E6, ¿no? Pero con D5, volvamos a la posición, con D5 la cosa se pone interesantísima, ¿no? Con D5 se pone interesante. Ahora son las blancas las que tienen que elegir, ¿no? Tras este movimiento. Y la mayoría le gusta jugar C por D5, ¿no? C por D5, caballo por D5, y ahí las blancas tienen para elegir entre alfil C4, que parece muy interesante porque gana un tiempo, prácticamente que es obligatorio para no estar perdiendo tiempo en desarrollo, jugar E6, y la otra, que es bastante más incisiva, alfil B5, ¿verdad? Esas son, podríamos decir, las dos jugadas más agresivas, ¿no? La partida, el conductor de las blancas prefiere jugar con D4, y ahora con la jugada de las negras, que es E6, se transforma en lo que se conoce como una semi-tarrash, ¿no? No es una tarrash del todo, porque está el E3 por parte de las blancas. Saben que en el tarrash es preferible jugar el alfil de G2 para presionar sobre D5. Entonces, bueno, acá las negras tienen que tomar una decisión de qué hacer. Deciden jugar E6, está bien, es una jugada bastante buena. La otra es entrar en posiciones del gambito dama aceptado, que es C por D4, inclusive D por C4 y después E6, pero E6 está bien. El blanco acá juega A3, la mayoría de las veces para jugar A3 es cuando se captura en C5, tratar de jugar con B4 rápido y poner el alfil en fianchetto. El negro ahora decide capturar, las negras comen y se está transformando en lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? En posiciones de un gambito de dama aceptado. Acá las negras comieron de vuelta. Esto quizás no sea la más precisa, no es una jugada mala, pero quizás las negras temieron a que las blancas jugaran con C5, B4 y crearan una mayoría de peones en el flanco dama.
para avisarles que, bueno, alfil E7 es la jugada más clásica, y en caso de C5, las negras acá tienen la jugada caballo E4, que es la más fuerte, por decirlo de alguna forma, de parte de las negras, ¿no? O sea, caballo por no le conviene porque D4 quedaría en el aire, entonces con eso se está evitando B4 porque el caballo quedaría en el aire en C3. Entonces ahora sí, cuidadito con B6, se analiza el alfil B5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Casi todos los mensajes, sí, ayer Benje fue una cosa, Benjamín fue una cosa tremenda. Bueno, la cuestión es que las negras juegan D por C, estamos entrando en un gambito de dama, variante aceptada con el A3 incluido. Atención que esta jugada puede ser súper importante tenerla además con blancas. Las negras acá jugaron alfil E7, enroque por parte de las blancas, enroque por parte de las negras, torre 1, una jugada normal. A6 está bien, alfil A2, esta jugada es muy buena porque la idea es anticiparse al plan del conductor de las negras, ¿no? Y ahora llega un momento importante, ¿no? ¿Qué hacer con las piezas negras? ¿Cómo vamos a hacer? Si se juega A6, se supone que es para jugar con alfil B7, ¿verdad? Había unas ideas muy interesantes, que es jugar con caballo B4 y bloquear en D5 y después sacar el alfil por D7 y por C6. Es verdad que se deja la casilla de 5, no todo se puede en la vida, pero ahora ya el negro no lo tiene. Tras alfil A2, volviendo a lo que es el tema de la apertura, acá las negras jugaron B5, que es la jugada razonable, y acá el blanco mete el golpe de 5, ¿no? Este golpe es muy bueno en posiciones de este tipo, porque las blancas están un poquitín mejor en el desarrollo. Además el caballo de C6 está en el aire por haber jugado B5. Bueno, acá hay que comer, se captura, las negras capturan y las blancas comen de dama, ¿no? La más incisiva obviamente puede ser alfil por D5, pero dama por D5 está totalmente razonable. Las negras juegan alfil B7, lo cual está bien, y dama H5. Buena jugada porque las blancas están apuntando todas las baterías a ideas de, por ejemplo, jugar torre por E7 y caballo G5, por supuesto ojo el mate, pero hay ideas que son molestas, como vamos a ver en la partida. Hay mucha presión sobre F7 y H7. Acá las negras jugaron dama D6, que es una jugada que se ha jugado muchísimas veces, pero ya la posición de las negras es delicada. Al parecer la mejor jugada de las negras sería jugar G6. Eso permitiría a las damas blancas elegir entre una retirada o ir por todas, ¿no? Con dama H6. Contra eso las negras tienen que jugar mucho cuidado. Aviso para aquellos que les gusta la teoría. Tienen que jugar caballo D4 con la intención del cambio de caballos y poder volver a G7. Y en caso de caballo G5, claro, tiene que comer. Vamos a comer de alfil. Cuidado que parece que estamos de mate. Pero las negras acá pueden tener el golpecito caballo F5. Acá la elección de las blancas creo que la mejor es sencillamente comer la dama, dejar a este caballo comiendo pasto y volver con el alfil a F6. Esta posición, con esta pareja de alfiles, está mejor el blanco, pero todavía hay mucho hilo por coser, Así que vamos a volver a la partida. Esperen que se me fue. Estábamos en dama D5, dama H5. Las negras eligieron dama D6. Todo esto se había jugado anteriormente. Increíblemente todo es teoría. Las blancas acá jugaron muy bien alfil G5, la jugada que mantiene la ventaja. Las negras sencillamente se fueron. Acá el conductor de las piezas negras se salió del libreto. La jugada que capaz que se podía pensar era torre D8, pero la idea viene en pie, ¿no? O sea, jugar alfil por E7, caballo por E7, caballo G5 y ahora dama G6, aprovechando que el caballo defiende la dama. Entonces acá las blancas pueden hacer dos cosas. Una, comer en G6 y tras caballos por G6 sacrificar una pieza acá en F7. Bueno, tras torre F7 venir a luchar por la columna, ¿no? Aprovechando que esa torre está en el aire. Entonces, bueno, torre por D1, ahora ojo que se amenaza torre D7 y torre D8. Las negras tienen que defender todo con alfil C6, ¿sí? Se salen de las amenazas de torre D7. Las blancas pueden pegar un jaque, pero obviamente acá se tapa de caballo y se salvan en el anga de un piojo, como se dice normalmente. Igual sigue existiendo, ojo que sigue existiendo torre D6, ¿ok? O sea que las blancas siempre están quedando mejor. Vamos a volver a la posición. Y la otra jugada que gana material
que es dama h7, ¿no? Tras dama por h7, caballo por h7, se amenaza la torre, o se juega torre f8 y se queda con un peón de menos, o juega rey h7 y le entra en séptima. En todos los casos, las blancas ya están con un peoncito de más. Otra vez se me volvió para atrás la jugada, no. Bueno, con alfil de 8, las blancas, las negras, perdón, no resuelven nada. Las negras no resuelven nada. Se juega torre a d1, la dama vino a defender por ese sector del tablero, se cambió la dama. Y ahora torre en séptima, ¿no? Presiona en f7, presiona en b7, el negro saca la torre para el alfil para que no sea capturado. Bueno, otra opción podría ser intentar, no sé, torre b8, por ejemplo, pero claramente alfil f4 es muy molesto, ¿no? Entonces, jugó alfil c8 y acá las blancas hicieron el tema de la clavada, ¿no? Torre por f7, torre jaque, rey se va, alfil por f7 y la posición de las blancas está totalmente ganada y las negras abandonaron poquitas jugadas después. Bien, vamos a otra partida súper importante entre Facundo Vázquez y Alejandro Hoffman, ¿no? Un encuentro interesante para el joven jugador Facundo, donde el uruguayo pasado, ¿se acuerdan que salió vicecampeón uruguayo? El uruguayo pasado, mejor dicho, el campeonato uruguayo pasado, que se terminó jugando este año, pero esta es la jugada, la posición interesante, ¿no? Que vamos a analizar ahora, este encuentro interesante más que esta posición interesante. Vamos a ver cómo se enfrenta con un gran maestro, el gran maestro ya jugando algo para salir de la teoría, que es una Benoni, para que Facundo piense por su propia cabecita, como decía el Miguel Nasdor. D5 es la más jugable y E5, ¿no? Un esquema Benoni súper durísimo de entrarle a esto. E4 está bien jugado, D6 también, y A4 acá el blanco practica. Acá la línea más normal es jugar caballo C3, no tanto se practica, pero se puede jugar también C4, pero la más jugada es desarrollar el caballo, ¿no? A4, habría que ver qué idea tiene. Sacar el caballo por A3, jugar torre A3 también, ¿no? Hacer un pasaje de torre. Bueno, una jugada que de todas maneras a las negras no les costó mucho tiempo, solo 2 minutos, darse cuenta que jugando alfil e7 es todo normal. Las blancas sacaron el caballo por d2, ven que no está jugando las más naturales, pero caballo d2 es interesante si el caballo se puede colocar en c4. Las negras jugaron caballo f6 y las blancas jugaron h3, ¿no? Para evitar que en caso de caballo f3 el alfil se cambie por el caballo. Ahora ambos jugadores están jugando fuera de lo que es la teoría. Las negras jugaron h5, esta jugada que es muy agresiva, pero también debilita demasiado el futuro enroque en caso de hacerlo por ahí. Y el blanco sigue con el pasaje de los caballos por la segunda fila, ¿no? En vez de caballo 1 a f3, caballo e2. Las negras jugaron caballo d7, caballo c3. Vemos que ahora el caballo, falta que el caballo venga de 2 y estén los dos caballitos en c3 y f3. Con la única solvencia de que, bueno, en caso de salir así gastaban un tiempo, pero saliendo así gastan 2 tiempos cada uno, ¿no? O sea, se llega a una posición que se podía hacer en 2 tiempos, bueno, lo gastó en 4, ¿no? Curioso. Bueno, caballo f8, el blanco juega caballo c4, que estaba en miras de ese caballito. Caballo g6, las negras buscan entrar en la casilla f4 y quizás h4 también, ¿no? El puesto avanzado acá. El blanco jugó alfil e2 y las negras acá aprietan bastante el flanco rey con h4, ¿no? Tocándole el turno a las blancas, parece alfil g5, una muy buena jugada, ¿correcto? Y acá las negras juegan rey f8. Acá hay una variante que siempre hay que tener cuidado, que es caballo por d5. Claro, ahora el problema de caballo d5 es que, bueno, las blancas pueden tomar en d5, pero el alfil en g5 está en el aire. Por ejemplo, dama d5, alfil g5 y está cayendo el peón de d6, ¿verdad? Y con eso obviamente la partida, porque está f7 en el aire. Entonces, por ese lado no estaría funcionando, y por el otro sería jugar alfil e7 y el caballo a e7, igual también se pierde el peón de d6 y se deja sin enroque la posición. Quizás dama d5 sea mejor, pero bueno, había que calcular eso. El negro decide jugar rey f8, jugada un poco sorprendente, pero la más recomendable. Sale los motivos de entrar con el caballo en d6
Y ahora el negro juega caballo 8, sigue buscando cambios, el blanco las rechaza porque tiene ventaja espacial, el caballo vuelve y el blanco decide romper con F4. Capaz se podía esperar un poquito y primero enrocar para tener la torre en la columna F, podía ser interesante. Otra idea podría ser también, ¿por qué no?, ganar espacio en el ala dama. Pero F4 jugado en la partida, se captura en F4, bueno, hay que comer ahí en F4. Acá las negras deciden no capturar el alfil se guarda, mantiene la presión sobre D6 y por qué no en el futuro tratar de buscar una ruptura. Caballo E8 por parte de las negras y acá por fin el blanco enroca. Parece que el blanco está mucho mejor, tiene sus piezas en la columna F, la dama que mira el flanco, los caballos muy bien colocados, el otro alfil molestando por esta diagonal. La única pieza que no está participando es la torre de A1. El negro decide atacar a la dama, el blanco tiene que obviamente retirarla y juega F6. Trata de hacer una fortaleza al negro para que no le entre. Acá las blancas con bastante ventaja, pero con un poco de escasez de tiempo, jugaron torre F2 y en este momento dejaron en empate, ¿no? Claramente las blancas están un pelín mejor, por no decir 2 o 3. Y lo cierto es que, bueno, es un buen resultado para las negras que tienen un caballo en E8, tienen el alfil de C8 y la torre A8 sin desarrollo, la torre H8 también. Esto seguramente en condiciones normales el blanco hubiera seguido jugando hasta el final, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos vamos a otra partida de importancia? Entre la que se desarrolló entre Guillermo Carvalho y Claudio Coppola. No se olviden que en el canal de YouTube tienen todas las partidas comentadas del campeonato uruguayo, ¿sí? Les voy a pasar el enlace y me encantaría saber su opinión de cuál les pareció la mejor partida hasta el momento. Sería lindo tener una idea más o menos de cuál partida les gustó a ustedes y por qué no, quizás hasta podamos tener una sorpresa e invitar al ganador en caso de que hubiera uno, ¿no? Así que nada, espero sus opiniones, por siempre me interesan muchísimo, ¿eh? Pueden entrar al canal de YouTube y ahí abajo dejar su mensaje para, en las cajitas, dejar el mensaje y decirme: José, esta es la partida que a mí me gustó. Entre todas las elecciones que hagan, vamos a ver cuál nos parece que corresponde más para poder analizar en más profundidad. Aún quedan rondas de hoy, mañana y pasado, atención. Bueno, volviendo a la partida, Carvalho, que va de piezas blancas, empezó con su queridísima apertura inglesa, como no podía ser de otra manera, y las negras elijan el esquema bastante agresivo, estilo Grand Prix, como se hace en la siciliana, perdón. Alfil G2 por las blancas, caballo F6, D3 es una de las tantas jugadas que se puede hacer. La otra modalidad es jugar con E3 y el caballo en E2, ¿no? Cubriendo la casilla F4 y D4, pero D3 está totalmente bien jugado. Alfil B4, la otra jugada que se utiliza mucho es poner el alfil en C5, ¿verdad? Pero alfil B4 también se utiliza, el blanco evita el doblaje de peones con alfil D2 y el negro inmediatamente come en C3, ¿no? Normalmente uno primero enroca o asegura el centro antes de cambiar así sin aviso, ¿no? Pero esto está bien, las negras al final terminan jugando D6. La única diferencia es que el negro acá cambió sin esperar el tiempo de las blancas, ¿no? Que quieran o no, es un tiempo. E3 por parte de las blancas, están jugando muy sólidos y tras enroque caballo E2, ¿no? Lo dicho, como el peón está en F5, trata de controlar que no se le vaya a la mano el F4 de las negras. Las negras jugaron dama E8, el mejor estilo holandés. Trata de, cuando el blanco se enroque, jugar dama H5 y caballo H4. Y por qué no F4 y alfil H3, ¿no? Poner un alfil en H3, el caballo en G4 y la dama en H5, formando el triangulito famoso para darle mate al rey cuando se enroca. El blanco acá rompe en el centro. Acá se va un poco de la teoría, las blancas. Había otro tipo de jugadas interesantes también, además de lo jugado en la partida. El enroque es la jugada que más se nos va de las manos, ¿correcto? Otra podía ser dama de 2, autocontrolando ahí mucho más el punto F4. Otra podía ser la incisiva B4, ¿no? Buscando B5 y agrandar la acción de este alfil, especialmente para chocar contra el peón de B7. D4 jugado,
en la partida, y obviamente acá las negras ya pasaron al ataque. Acá sonaba más jugar E4, ¿no? Mantener la posición ahí bloqueada, ¿no? Con E4 ganando espacio, parecía lo más agresivo por parte de las negras. Pero lo jugado en la partida está bien. El negro jugó dama H5 y el blanco acá pasa con D5. La otra opción es obviamente mantener la posición en el centro, ¿no? O sea, jugar peón por peón. Si captura de peón hay un alfil por C6 y alfil por E5, que suena interesante. Entonces tiene que comer de caballo. Y la posición parece interesante para ambos jugadores, ¿no? Buenas tardes, tía, ¿cómo estamos? Saludos a la gente de Kishu. Ahí, la barra de Kishu. Gracias por estar, un abrazo grandote para todos y espero que hayan disfrutado, que todavía queda tarde, todavía bonita para gozar un poco del sol, del aire. Bueno, vamos a lo nuestro. El blanco cierra la posición, el negro se retira con el caballo E7. Obviamente el caballo quiere dirigirse al flanco rey, vía G6 a F5. La otra opción era poner el caballo en B8, con lo cual el caballo podía dirigirse a A6 o D7 y aterrizar en la casilla C5 oportunamente, o por qué no en E5, ¿no? Porque el caballo en D7 tras un avance del peón podía también instalarse por ahí. La blanca acá deciden romper el centro muy rápido y las negras sorprenden con este B5, ¿no? Aprovechando que el peón de C4 defiende D5 y que la dama también, bueno, rompen con B5. Una jugada súper arriesgada, ¿no? Porque el negro no ha terminado el desarrollo y ya está haciendo jugadas tan agresivas. Acá el blanco decidió aguantar la tensión, jugar B3. Las otras chances, o la chance mayor podía ser F4, intentar F4 para mantener la posición cerrada y lograr un mayor control atacando E5 con el alfil. Y tras B3, alfil A6. Persigue, por supuesto, el peón de C4. El blanco acá jugó en roque, lo cual obviamente algo se está colgando. No se podía dejar algo así tan fácil, ¿no? En C4, pero algún detalle táctico seguramente el conductor de las piezas blancas habrá pensado. La otra opción otra vez era jugar F4, atacando E5, y en caso de jugar E4, después de alfil por F6, torre por F6, el blanco puede sencillamente mover la dama y contra peón por peón atacar al alfil, ¿no? O sea, el alfil se tendría que retirar y después sí podríamos capturar en C4, ¿no? Alfil C8, B por C4 y la partida seguía. Volviendo a lo anterior, para eso tendríamos que haber sacado el alfil, pero volviendo a lo anterior, el blanco decide enrocar y claro, le juegan peón por peón. Y ahora el blanco se tiene que meter en lío. En realidad la posición está muy complicada ahora para las blancas porque pierden material sin compensación. Pero tratan de revolver un poco el río ahí con G4, ¿no? Tratando de molestar bastante, activar un poco las piezas como lo están haciendo. Y acá hacen entrega con F4 un segundo peón porque el de peón de G4 no lo podían recuperar. E intentan molestar un poco en E5 y F5. Tras peón por peón, torre por F4, empiezan a mirar el peón de G4, empiezan a mirar la casilla E4, quizás también la casilla F5. El negro juega dama de 3, una jugada bastante sólida, podríamos decirle, ¿sí? Otra idea podría ser jugar H5, con idea de H4 no tenía mala pinta. Dama de 3 por parte de las blancas, se cambian las damas, y tras C por D3, en un segundito, tenía un problemita ahí de audio, ahí creo que quedó bien, a ver, ahí, ok. Les decía, tras C por D3 el negro quedó con un peón en cesta, pero todavía las piezas blancas están activas. Quizás fue un poco apresurada alfil por F6, pero el problema es que D5 está siendo atacado dos veces, o sea que o lo defendemos o eliminamos una de las piezas que ataca. Así que bueno, antes o después había que comer ahí. Torre A4, no quiere comer el peón de G4, el alfil se retira y ahora la torre vuelve para comerse este peón que le parece muy importante. Caballo F5, acá las negras tenían la jugada C5, una jugada súper interesante, ¿no? Porque al comer al paso viene alfil por C6, ¿verdad? Tocando el alfil de G2
Y por ejemplo contra torre D3 sencillamente se cambian los alfiles y el negro puede empezar a acomodar un poquito las piezas. Igual la posición de las negras ya no es tan buena, pero mantiene ese peoncito de ventaja y parece que el peón de E3 puede sufrir un poquito, pero no sabemos cuánto, ¿no? Hay una amenaza de caballo H4, entrar con la torre, la otra torre por la columna E. Se veía bastante complicado. Caballo F5, se cambian los caballos y torre por D3. La posición está a punto de igualarse, ¿sí? El blanco tiene un peón de menos, pero no se está sintiendo. Además las negras tienen la debilidad de C7, que en cualquier momento puede empezar a ser atacado. Las negras contraatacan por la columna E y el blanco avanza el peón para tener todo defendido y juega torre C3. Ya encontró un objetivo de ataque y van por ello, ¿no? Torre a C1, el negro tiene que defenderse y el blanco juega torre C4. Muy buena jugada, la torre se puede activar por la columna semiabierta favorable a las negras o por A4. El negro sigue con su ataque por los peones en el flanco rey, se ataca al alfil, este se retira y el blanco retira el alfil justo a tiempo para que no sea atacado por los peones, que no sea con ganancia de tiempo. Torre F8 evita las ideas de torre B8, el blanco juega alfil D3. Acá había una buena oportunidad que era torre A4, para eso parecía que el alfil estaba ahí, porque claro, en caso de A6, alfil por, torre por, es verdad que estos peones negros están molestando un montón, ¿no? Después de torre por E4, pero las blancas también tienen presión, ¿no? O sea, es muy probable que se coman ese peón en cualquier momento. Torre séptima y parece ser que las negras están con una ventaja considerable, pero las blancas todavía pueden patalear, ¿no? Con torre C2 y bueno, y acuérdense que las blancas tienen este peón libre, atención, no estaba todo decidido todavía. Bueno, tras alfil D3, ahora sí, el negro juega G3, otra oportunidad podía ser jugar torre F3, ¿verdad? Para jugar G3 y comer de torre. Juega G3 y el negro juega el blanco juega torre B8, ¿no? La posición estaba compleja, pero después de peón por, el blanco podía cambiar una de las torres para meter después el rey en G2 y ir por el peón de G3. Eso parecía una buena defensa. Fíjense que los tiempos todavía daban para pensar un poquito. En este momento, después de G3, las negras todavía le quedan 15 minutos, las blancas 23. Y acá, tras torre B8, hay un grave error. Acá el negro juega G2. La otra jugada es simplemente peón por peón, ¿verdad? Pero G2, rey por G2 y se deja ahí la calidad. Se deja la calidad limpita. No era obligación comer, es verdad, no era obligación comer. Pero cualquier otra jugada, las negras ahora en cualquier momento iban a jugar H3 o mismo alfil H3 defendiendo el peón, y le daba buenas chances a las negras. Por eso el blanco decide entregar la calidad inmediatamente, ¿no? Jaque descubierto acá porque se está dando ataque a la torre y rey H4 y entramos en un final donde las blancas están totalmente perdidas. Les recuerdo que en chess.com pueden entrar y ver todas las partidas. La partida duró, estamos en la jugada 35, duró hasta la jugada 57 y la resistencia de las blancas no se pudo dar, ¿no? Por más que trató, no se pudo sacar medio puntito. Nos vamos a otra partida importante, la que se produjo entre Sebastián Granara y Diego Carbone. Empezaron con un peón de rey, se transformó en una apertura escocesa. Peón por, caballo por, todo teoría, caballo por C6, avanzan el peón, clavan el peón, hay que defender el peón con dama E2, el caballo sale, C4 y caballo B6. La otra teoría, la teoría más importante se produce con alfil A6, pero caballo B6, que la línea antigua, se juega y mucho. El blanco acá jugó caballo C3, las negras ahora sí buscan la clavada. El blanco acá tiene dos decisiones, una es jugar B3 y otra es la que se jugó en la partida, que es dama E4. Las negras acá sacaron dama E6, dándole libertad al alfil de casillas oscuras, y el blanco juega B3 para defender el peón que estaba siendo atacado 3 veces. Tras alfil B4, alfil D2, las negras hacen el cambio en C3 y rompen rápidamente con D5, ¿no? Aprovechando que el blanco no puede comer al paso porque tiene la dama en el aire, ¿no? Tras dama F3 se capturó en C4, pero ahora ven que el peón de C4 quedó clavado. El blanco juega la sencilla alfil E2
y las negras se enrocan largo, ¿no? ¿Peligroso enrocarse ahí? Sí, claro que sí. Pero todo esto, les digo, era mucha teoría. Tras enroque, rey b7, liberan a la dama, protegen al alfil. Muy buena jugada, torre f a b1, ¿sí? Mirando con rayos X al rey. Acá las negras comen en b3, las blancas capturan en b3 de peón. Tienen que cambiar los alfiles. Bueno, la otra opción era jugar alfil por alfil, ¿no? O sea, jugar primero alfil por alfil, rey por, y jugar peón por peón, ¿no? Y rey b7. Y se transformaba en una posición muy parecida a la que vamos a ver, ¿no? Porque ahora el blanco juega dama e2. Al jugar en esta forma, el cambio se produce y la dama igual va a amenazar a 6, ¿no? Las negras salen profilácticamente con rey b8 para evitar los jaques. Se amenaza entrar por ahí. Había una alternativa muy interesante que era dama 2. ¿Por qué era interesante dama 2? Porque contra caballo c8, el blanco al tener la dama en a2 podía jugar alfil de 2 para trasladar el alfil a e3 y unir esa pieza al ataque. Esto era súper interesante porque no se ve claro cómo va a frenar esa idea el conductor de las negras. Es más, parece que la única opción podría ser torre de 3 y contra alfil de 3 sacrificar la calidad a cambio de unos peones, ¿no? Esta posición está bastante incierta, ¿verdad? Hay dos peones por la calidad, pero parece que el blanco debe estar un poquitín mejor, sin lugar a dudas. Bueno, esa creo que era la jugada clave. Dama 2 y las blancas tenían grandes posibilidades de victoria. Cuando juegan dama 6, el caballo se va a c8 y ahora el inconveniente que tiene el blanco es cómo hacer entrar este alfil. Tendría que llegar a c5 o a e3, ¿sí? Cosa que no puede en d2 porque está tocado por la torre. Y en c5 tendría que hacer todo un revuelo de alfil y se estaría colgando este peón, ¿no? Bueno, el blanco juega torre a4. Parece ser que la idea viene a ser alfil de 4, pero el negro se lo evita de una. Juega c5, propone el cambio de damas. El blanco la rechaza porque el rey de las negras está bastante mal. Se bloquea de caballo y vuelve con dama 6. Tras caballo c8 repite la posición con dama jaque. Repite nuevamente la posición con dama 6. Y esta vez el negro cambia, pero no cambia para bien. Aunque el resultado le fue favorable, esta jugada fue bastante floja. Muy probablemente acá, razonando fríamente, la mejor opción era repetir la posición. Al jugar dama a5, a d5 le da la oportunidad a las blancas de comer en a7. Y ahora viene a defenderse de las posibles entradas en primera fila, que no fuera a ser mate. Y el negro acá se defiende con dama b7, ¿verdad? Acá están totalmente igualados de piezas, pero de tiempo no están así, porque las negras quedan con 44 minutos y las blancas le quedan 18. Las blancas rechazan el cambio de piezas, torre de 5 para defender el peón, y ahí empieza el ataque al peón de c5, ¿no? Tras este movimiento el blanco juega con h3, dama c6, y acá el blanco pega un jaque. El rey se va, pega otro jaque, el rey se va. Ahí decide no repetir la posición el conductor de las negras y la dama vuelve a la casilla A3, ¿verdad? Tras eso el negro juega G6 y alfil A5, ¿verdad? Las negras juegan dama C6, alfil C3, repiten un poco la posición. Dama B2, rey B7, torre A5. Y este es un momento importante, ¿no? A las blancas les quedaban 7 minutos y en la jugada 38 cometen un desliz. ¿Qué jugar de blancas? Pues bueno, mover la dama, salir de los rayos X no parecía malo, por ejemplo. Pero torre A5 permite que las negras hagan este jaque intermedio, que tras torre por, rey se va, dama F1, y las negras parece que si no están dando mate andan pegando en el palo, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero esta posición parece ultra ofensiva. Las blancas se defienden con dama C2 y acá las negras erran el camino con torre D5. Justo en la jugada 41 ya habían pasado el control, ¿sí? Juegan torre D5. Al parecer acá la jugada crítica era H5 con intenciones oscuras de jugar H4 y dar mate. Así es fácil. Es verdad que las blancas tienen un jaque por acá, el rey se tiene que esconder, ¿verdad? Y tienen un E6 que arman un poco de revuelo tras peón por peón, pero cuidado que si se dejan meter H4, el peón de F2 está en el aire,
Los jaques siempre existen, aunque no llevan a ningún lado, ¿no? Porque el rey viene a G3. Pero bueno, esta parecía una buena opción para las negras, ¿verdad? Pero las negras jugaron torre de 5. Las blancas jugaron muy bien, pasado el control, alfil B2. Se defiende el peoncito con caballo de 7. Y ahora el blanco sacrifica un peón en forma dudosa. La opción principal seguramente sea alfil C1 para ir a colocar el alfil a E3, atacar C5 y defender F2, ¿no? Parecía ser la jugada. Si nos comen el peón de 5, el blanco está recuperando en C5. Y si comía de torre, venía lo que les comentaba, ¿no? Alfil E3 y se está cayendo ese peón de C5. Si no está cayendo, está pegando en el palo. Además hay unas ideas interesantes con B4 y que la torre entre en séptima y la dama también, ¿no? O sea que esto ponía en peligro a las negras, pero al jugar E6, F por E6, la dama vino a E4, pero acá el blanco no se percató de que simplemente le comen el peón de F2. El blanco trata de solucionar un poco los problemas, porque además le están amenazando el peón de B2, ¿no? También, ¿correcto? O sea que acá el blanco saca el alfil. Y ahora, bueno, el negro lo que está haciendo es tratar de buscar el cambio de dama y entrar en un final muy ventajoso, ¿no? Acá el caballo es muy superior porque el negro está mucho más cerca del flanco de dama, ¿no? Especialmente por su rey. El blanco trata de acercar y bueno, hace que se cometa este desliz. Muy probablemente está tratando de evitar algún jaque, habrá visto algún fantasma, porque si no, de otra manera no se explica que el blanco quiera cambiar torres, ¿no? Caballo se va, cambia nomás, y ahora el blanco, tras el ataque del peón, de a poquito va a ir triunfando. Bueno, en este momento la posición de las negras está totalmente ganada y bueno, por algo el blanco decidió abandonar, ¿no? Se intenta jugar con F5, caballo por B3, B2 y las blancas, como tienen que atender eso, el rey negro va a estar libre y se va a venir a comer estos peones, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. Otra idea también obviamente es venir a atacar los peones hasta capturar algunos. Es otro plan. Bueno, estábamos en la partida entre Sebastián Granara y Diego Carbone de la ronda 8. Y nos vamos a las tablas que hicieron Rodi con López Azambulla, ¿no? Todo empezó. Estoy en la ronda 8, le erré. No, estoy bien. Pensé que le había errado de ronda, Les recuerdo que en YouTube están todas las rondas analizadas. También en chess.com pueden encontrar en eventos, ver todas las partidas. Si tienen alguna favorita, entran a YouTube y en la ronda correspondiente me dejan ahí en el chat escrito: mi partida favorita fue esta, y en ese caso yo lo que voy a hacer es analizarla, inclusive quizás hasta pueda invitar al maestro que la ganó, ¿no? Así que bueno, espero sus opiniones, Bueno, les cuento que por la ronda 9 Hosman y Carvalho hicieron tablas, un resultado que sorprende porque Hosman estaba con claras chances de salir campeón. Le quedaban 3 partidas interesantes, pero bueno, con estas tablas prácticamente depende mucho de los resultados de Rosselli, ¿no? Que está ahí a un pasito. Bueno, vamos a lo nuestro. Rodi enfrenta la Winauer de la francesa con la variante del cambio contra López Azambulla, y las negras están jugando lo más agresivo y las blancas también, por supuesto. Bueno, todas estas jugaditas son súper clásicas, ¿no? La ocupación de la columna, el ganar el alfil de casillas oscuras, jugar F6 para controlar E5, tener el alfil en D3 para atacar el flanco rey. Todo muy clásico, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que ahora el blanco empieza a activar su alfil, porque seguramente no le apetece poner el alfil en F4, porque debe pensar que ese alfil patea al aire, y decide llevarlo hacia la otra diagonal, ¿no? Las negras, bueno, ocupan la columna también,
La idea que de A5 ya no deja de existir, pero parecía peligrosa también. Alfil G6, trata de cambiar el alfil bueno. Y el blanco rompe inmediatamente en el centro. El negro defiende. Esta jugada es un poco caprichosa, tratar de contener el punto de 5, ¿no? La opción mayor era simplemente cambiar alfiles o mover la dama para completar el desarrollo. Tras alfil F7 permite que las blancas jueguen alfil por E5. La otra opción muy interesante era jugar peón por peón y contra caballo D5 cambiar las torres para desviar un poco las piezas, correcto, y jugar C4. Tras caballo F4 guardarse con el alfil. Y acá la... Aquí las blancas parecen estar muy bien con esos peones móviles en el centro del tablero, especialmente con este alfil y este otro. Por eso era importante conservar los alfiles de casilla blanca. Parece que las blancas acá están mejor, ¿no? O sea, van a dar lucha con esos peones y cuando se llegue el momento tratar de avanzarlo a D5, a C5, a D6, ¿no? Cosa que no parece tan difícil. Bueno, la cuestión que tras alfil E7, torre por E7, el blanco sigue cambiando piezas como si nada y juega peón por peón. Otra opción, por supuesto, era avanzar el peón a C5 y tratar de pelear contra el peón de B7 y bueno, C4 hacerla con el otro peón, ¿no? Bueno, cambian de 5, se saca esos peones doblados, viene dama de 2 para evitar caballo F4, el negro se quiere asegurar, dice, bueno, vos me jugás C4, pero yo me aseguro colocar el caballo en B4. El blanco al final se decide no hacerlo y las piezas negras empiezan a activarse un poquito, ¿verdad? Que tienen que aflojar un poco las pulpas ahí en el flanco rey, porque se estaba atacando el punto H7. Caballo F4, retirada de alfil. Bueno, acá había otra retirada que parece interesante también, ¿no? Con ganancia de tiempo y quedar con el alfil más activo, ¿no? Alfil F1, igual el blanco puede jugar en estas posiciones en algún momento, G3 y alfil G2, ¿no? Ocupación de la columna, el caballo trata de acomodarse. Ahí el negro repite posiciones como proponiendo tablas. Las negras ahora tienen que salir corriendo con el caballo y el blanco también quiere ocupar la columna. B6 por parte de las negras, alfil ataca a la torre, torre 2 para no tener la torre en el aire, la dama hace una incursión un poco extraña y el blanco juega rey H2. Muy precisa esta jugada, dama B3, esa dama ahí que está haciendo rechazo de cambio de damas, la dama vuelve por sus pagos y el blanco acomoda un poco las piezas. Acá parece que esta jugada que era posible, pero tarde o temprano iba a traerle problemas. Hay una jugada muy interesante que es dama C2 con idea de alfil C4, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a hacer una jugada cualquiera con negras. A ver qué jugada voy a hacer de negras. Por ejemplo, H5. Esta posición viene alfil C4 y como la dama se tiene que mover, ven que el alfil está clavado, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque hay ideas como dama G6, ¿verdad? Lo que pasa es, bueno, tras alfil C4, caballo C4, la torre N2 está en el aire. Pero las ideas están ahí en el aire, más o menos para que tengan la impresión de que lo que está haciendo cada jugador. Bueno, se jugó alfil C4, se repite la posición, el caballo viene a G2, trata de acomodarlo, se repite otra vez la posición, trata de buscar y se cambian damas. Final muy parejo el final, muy parejo al final. Y bueno, vamos hasta la jugada de B7, que se llegó a esta posición, donde el blanco pataleó y en este momento las negras jugaron torre F7, ¿no? ¿Sí? Jugaron torre F7 y ahora el blanco jugó caballo D6. Parece ser que acá torre por C5, el caballo si viene a B8, ahí ahora viene caballo D6 protegiendo, atacando y amenazando, ¿no? O sea, por ejemplo, torre D7, hay un jaquecito, supongamos que rey F7 y torre C8 y no, está complicado, ¿no? Porque torre por B7 hay un doblete en D6. Volviendo a la posición que nos interesa, el blanco jugó caballo D6, que parece muy bien, correcto, y tras torre D7, ahora sí torre C5, porque claro, si torre por caballo y
se viene la coronación, ¿no? La única forma de evitarlo sería colocar acá, pero viene torre C8 y se le hace la pared para que el peoncito pueda avanzar. Bueno, volviendo a la posición, se jugó caballo B8. Acá el blanco vuelve a macanearla, se deja el caballo. Parece ser que la jugada era la que les mostraba hoy, ¿no? Caballo B8, rey mueve y torre C8. ¿Ok? Lo que pasa es que el rey no tiene muchas jugadas, porque la otra jugada podría ser rey F8, pero está en lo mismo, siempre va a ser un descubierto. A la primera fila no puede ir el rey. Y la otra opción, que es rey H7, es sencillamente caballo F6. ¿Ok? Entonces, bueno, acá las blancas pierden una buena oportunidad y ahí las negras se colocan por detrás del peón. Esto ya implica que sea tablas y bueno, tras torre de 7 dejaron el empate, ¿no? Igualdad de material con los peones, no hay nada que hacer. Bueno, les dejaba el postrecito para el final, la emocionante partida entre Enzo Palacio, el rankeado último con uno de los mejores, bueno, el campeón uruguayo y el que va primero en el torneo, ¿no? Interesante, el primero contra el último. Eso en el fútbol normalmente muchas veces da sorpresa, porque el que viene último viene con todo, y el que va campeón como que está muy confiado. No es el caso en el ajedrez, muchas veces, o en la mayoría de los casos no es así, pero en esta vamos a ver qué pasó, ¿ok? Vamos a arrancar con un peón de rey. Rosselli juega su francesa, variante Tarrasch, y acá las negras utilizan esta jugada de la variante Guimard. Tras caballo G a F3, el negro también juega caballo F6 y el blanco acá golpea con E5. Caballo D7 por parte de las negras y alfil B5, una de las líneas más agresivas que hay en la variante, ¿eh? Interrogas al alfil, hay que comer. Y ahora el blanco juega caballo B3, ¿no? Una sensación interesante, porque dice, pero pará, el negro igual puede jugar C5, ¿verdad? Natural, juega C5. ¿Cuál es el problema? El blanco acá juega C3, que no es la jugada que más se utiliza. La idea podría ser también caballo A5. Esta jugada era súper interesante para colarse en la casilla C6. Miren qué lindo jaque mata a la dama. Por supuesto que, claro, acá las negras tienen que sacrificar un peón con C6 y la partida sigue, ¿no? Se amenaza dama por caballo. Volviendo a lo anterior, el blanco juega C3 y el negro acá juega peón por peón. Parece ser que esta jugada es media apresurada. La otra opción más natural es A5 para obligarlo al blanco a que juegue A4 ante la amenaza de A4, ¿no? Entonces, C por D, el negro tiene suplente, se come en C5, todo parece venir súper normal, ¿verdad? El negro captura en C5 y juega alfil E3, ¿verdad? Ahora el negro tiene que tomar una decisión, qué hacer con ese caballo, y lo coloca en A4. Y uno se queda pensando, ¿qué hace ese caballo ahí comiendo pasto, no? Para aclarar, parecería que tanto caballo E4 como caballo por caballo tenía pinta buena para las negras, ¿no? Pero caballo A4 comiendo pasto es rarísimo, porque ahora el blanco juega dama D4, defiende el peón y ataca el caballo, o sea que claramente una distracción poderosísimo, la tensión del juego de Rosselli, que comete este desliz que es poco normal ver el tipo de errores de esto, ¿no? De la calidad de nuestro campeón. Bueno, ahora el negro tiene que perder un tiempo, tiene que defender el caballo, ¿verdad? Porque no lo puede retirar, ni siquiera lo puede retirar a B6 porque está la dama y el alfil en esta diagonal. Entonces, única prácticamente es alfil D7, ¿no? Porque no vamos a poner la dama en C7, me parece que no. Dama D7. Bueno, tras alfil D7, el blanco acá sencillamente enroca. El negro trata de molestar con torre B4, ¿verdad? Y el blanco juega torre FC1. Otra jugada muy buena, porque el negro tiene que evitar algunos inconvenientes. Por ejemplo, torre B4, que parece una jugada supernatural. Cuidado porque entra la dama en A7 y las negras están en peligro de perder el peón de A6, ¿verdad? Entonces juega torre B7 para evitarlo, pero el blanco sencillamente se va a doblar en la columna. Tras dama B8 se dobla en la columna. El negro juega muy activo con torre B4. La dama se da un pasito para atrás, además con amenaza, ¿verdad? Amenaza el peón de A6. Mira con cariño al flanco rey también, por las dudas. Las negras jugaron torre C4, una jugada que
uno dice, bueno, pero pará, ¿me está sacrificando un peón o me equivoco? Bueno, la otra jugada era sencillamente jugar alfil e7, ¿no? Pero obviamente después de dama 6 está jugando una posición con un peón de menos. El negro trata de embarrar un poco la cancha, juega torre a c4 y acá las blancas juegan alfil d4, ¿no? No aceptan el reto. ¿Cuál era el reto después de torre c4? Pues que hay acá un doblete, ¿no? Esta era la esperanza que tenían las negras, porque ahí estarían amenazando a la dama y bueno, no sé, por ejemplo, a cualquier lado de dama, el negro come en c4 e inclusive acá podríamos decir que quizás, sin asegurar mucho, las negras están hasta un poquito mejor. Entonces, tras ese movimiento, el blanco jugó alfil d4. Al parecer, la jugada más fuerte en la posición era caballo a5 para que la torre tomara una decisión. Y en caso de caballo b2, sencillamente torre b1 y amenazar a la dama, ¿no? Al parecer, esta era la variante más durísima de parte de las blancas. Al jugar alfil d4, el negro juega caballo b6, nuevo desliz. Parece que las negras todavía estaban a tiempo de solucionar sus problemas, aunque siempre está el peón de a6 en el aire. Caballo b6, el blanco juega caballo a5, obliga al cambio de torres. Fíjense en los tiempos, muy apuraditos de tiempo, y tras torre por c2 parece ser que hubo una propuesta de tabla, por lo que estoy viendo, y aceptada por su rival, ¿no? En esta posición el blanco parece todavía mantener la ventaja, ya sea de torre o de dama. Vamos a comer de dama porque así salimos de los posibles de ataque de alfil b5. Y por ejemplo, si las negras quieren hacer una ganancia así con alfil e7, perdón, enrocar, el blanco acá sencillamente, bueno, juega caballo c6, tras alfil c6, dama c6. Y si analizamos un poquito, nos damos cuenta que las blancas están mejor, ¿no? Es muy probable que ese peón de a6 ya esté cayendo. Bueno, así que esto fue hasta el momento la actividad del día de ayer. Y ahora están jugando, por supuesto, la ronda número 9. Bueno, gente, gracias por la compañía. Acuérdense, como les dije anteriormente, en YouTube van a tener todas las partidas. Les paso otra vez el link. Pueden ver los análisis y dejarme anotado cuál les pareció la jugada, la partida, mejor dicho, más interesante, ¿ok? Bueno, gente, les mando un abrazo y nos reencontramos mañana, ¿eh? Gracias por estar, cuídense mucho. Chau, chau.